Bien, estimados estudiantes, estamos en la sesión número 4 de la unidad didáctica Administración de Base de Datos. En esta semana vamos a aprender a sincronizar lo que es nuestro modelo lógico y físico de una base de datos. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro indicador de logro para la siguiente semana. Sincronizar el modelo lógico, el cual en el semestre pasado lo hemos desarrollado en DB Designer, con el modelo físico, que es MySQL, con el que estamos utilizando en esta unidad. Bien, ahí vemos qué ventajas ofrece la sincronización del modelo lógico y físico de una base de datos. Eso lo dejo como una reflexión para ustedes, para que vean qué ventajas nos ofrece, ¿sí?, sincronizar el modelo lógico y físico de la base de datos. Muy bien, nosotros en el semestre anterior, en la unidad ética de fundamento de base de datos, habíamos visto el modelador de base de datos DB Designer, ¿no? Y acá he puesto el último ejemplo que se desarrolló en clases, que es una base de datos de alquiler de video. Como para hacer una memoria de lo que hemos hecho, ¿no? Vamos a suponer que esta base de datos contiene 4 tablas, ¿ya? Tipo de video, el video, cliente y el alquiler. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos manejar lo que es el DB Designer, que nos sirve para hacer el modelo lógico de la base de datos, ¿ya? ¿Sí? Hacemos el modelado. Primero creamos las tablas. Acuérdense que las tablas tienen que ser de tipo InnoDB, donde ahí le especificamos qué cosa: el nombre de la tabla, el nombre de la columna, qué tipo es cada columna, y si va a aceptar valores nulos, NN significa no null, si va a ser autoincrementado, al, ¿no? ¿Ya? Y seleccionamos nuestra tabla. Lo más importante de acá es poner el nombre. Acuérdense que el nombre de una tabla no puede haber espacios, ¿ya? Si queremos poner un nombre con 2 palabras, tenemos que unir las 2 palabras, ¿ya? El tipo de la tabla, que es InnoDB, y los campos. Una vez que ya está la estructura, doy un clic en el botón de aceptar la estructura de la tabla, ¿no? Bien, acá está el ejemplo para crear la tabla tipo de video. Acá está la tabla video con sus columnas, código, título del video y precio. Algo sencillo, vamos a hacer rápido, ¿ya? Acuérdense que el código es de tipo char, título del video, varchar. ¿Por qué varchar? Porque puede soportar muchos caracteres, ¿cierto? Y el precio es de tipo doble o double. ¿Por qué? Porque es un numérico con decimal, ¿ya? Igualito también, cercioramos que el tipo sea InnoDB de la tabla. Igual hacemos para nuestra tabla cliente y para nuestra tabla alquiler. Acá en la tabla alquiler debemos de tener algo muy en cuenta. Habíamos dicho también que los campos que se crean en la tabla son los campos propios de la tabla, ¿sí? En cambio, los campos que nos permiten relacionar, por decir alquiler, se genera de qué cosa? De la relación entre el cliente y el video, ¿cierto? Cuando el cliente quiere alquilar un video, ¿no?, se genera esa relación alquiler. Entonces, en este caso, miren, esta tabla no está el código del cliente ni el código del video. ¿Por qué? Porque eso se genera de la relación, ¿ya? Muy bien, una vez creadas las 4 tablas, ahí están en nuestro modelo lógico, tenemos que relacionar, ¿cierto? Habíamos dicho que las relaciones, siempre debemos tener en cuenta que las relaciones deben de ser relaciones no identificadas de uno a mucho, ¿sí? Eso es lo ideal, que toda nuestra base de datos tenga esos tipos de relaciones. ¿Por qué? Porque al crear las relaciones de muchos a muchos, automáticamente este software de Designer nos genera una tabla relacional, ¿ya? Pero se recomienda que no hay que esperar que el software lo genere, sino nosotros mismos generar, ¿ya? Entonces debemos de tener en cuenta que la relación es de uno a mucho. Muy bien, ahí está relacionado y está listo, ¿qué cosa? Para sincronizarlo ya al MySQL, ¿ya? Este archivo se le va a proporcionar en la práctica para que ustedes ya lo sincronicen, ¿sí? Porque la finalidad es sincronizar, ¿ya? Muy bien, ¿cómo sincronizamos nuestra base de datos? Una vez que tenemos listo ya nuestro modelo lógico en el DB Designer, ¿qué hacemos? Abrimos nuestro manejador de base de datos, MySQL, y verificamos qué base de datos hay. ¿Con qué comando? Con la sentencia show database
nos muestra la base de datos existente, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a crear una base de datos vacía con la que vamos a sincronizar. En este caso, la base de datos se llama alquiler. Ya hemos visto los comandos en la semana anterior. Para crear una base de datos es create database y el nombre de la base de datos, en este caso alquiler. Y lo utilizo, le digo que lo voy a usar, use alquiler. Una vez que yo he creado ya mi base de datos en MySQL, vuelvo a mi modelo lógico, al DB Designer, y ¿qué hago? Me voy a la opción Database de la barra menú y selecciono la opción Database Sincronización. Cuando selecciono esta opción me sale esta ventana donde yo tengo que crear una nueva conexión. Ahí estamos seleccionándolo acá, nueva conexión, ¿sí? Doy un clic allí y automáticamente ¿qué nos muestra? Nos muestra la siguiente ventana donde nos dice que asignemos un nombre para la conexión. En este caso le he puesto videos. Tengo que seleccionar mi hostname, mi servidor, ¿cierto? Hostname en este caso es localhost, ¿sí? Por defecto es localhost. Y acá muy importante, miren acá, tengo que darle el nombre de la base de datos que yo le he creado en MySQL. En este caso nuestra base de datos que hemos creado se llama alquiler, ¿cierto? Entonces ese nombre lo pongo acá. Y el usuario por defecto con el que estamos trabajando ahorita es root. Una vez que se encuentra bien configurado, doy un clic OK. Nos muestra que ya se creó la conexión y ahí doy un clic en el botón conectar. Conectar, ¿ya? En el botón conectar. ¿Sí? Doy un clic en el botón conectar y automáticamente me muestra una ventana donde me dice lo siguiente. Miren esta ventana, me dice que hay 4 tablas en el modelo lógico, pero en el modelo físico aún no hay nada, hay 0 tablas, ¿ya? 0 tablas en la database, en la base de datos y 4 tablas en el modelo. Al dar un clic en el botón ejecutar, si es que todo está bien, nos va a generar las 4 tablas, ¿no? Nos va a dar un reporte diciendo que ya se generó satisfactoriamente la base de datos física, o sea, ya se sincronizó. Doy un clic en el botón cerrar, close, y ya tengo generado mi tabla. Como yo sé que ya se generó mis tablas, vuelvo a MySQL y ahora a través de la sentencia show table, show tables, nos va a mostrar una tabla donde nos dice tablas en alquiler, o sea, tablas en la base de datos de alquiler. ¿Cuáles son? Tienen la tabla alquiler, cliente, TV video y video, o sea, tipo video y video. Quiere decir que se generó satisfactoriamente la base de datos física. ¿Ya? Ahora, una vez que ya está ahí sincronizada, ¿cierto? Tengo dos opciones. O me pongo a registrarlo ahí mismo en el MySQL o en el modelo lógico. Bueno, la finalidad es integrar los dos, ¿cierto? Por el momento vamos a registrar datos desde el modelo lógico, ¿ya? Entonces, abro mi DB Designer, ¿ya? No se acuerden que primero tenemos que llenar las tablas maestras o elementos de datos. Una vez estando en mi DB Designer, ¿qué hago? Me voy a la tabla, doy un anti-click y selecciono la opción Edit Table Data, o sea, editar datos de la tabla. ¿En qué tabla estoy? En tipo de video. Al dar un clic allí, en esa opción, me va a mostrar una cuadrícula donde yo puedo registrar los datos, miren, en forma visual, ¿no? Una vez que registro los datos, doy un clic en el botón, aplicar cambios a la base de datos. ¿Ya? Igualito lo haré para mi tabla de video. Me pongo encima de la tabla, anti-click, selecciono la opción Edit Table Data, ¿no? Me va a mostrar la ventana y yo puedo registrar todos los videos, ¿ya? Acá estoy poniendo un ejemplo de video básico. Como es alquiler de videos, ahí estoy poniendo que se registren esos videos, ¿no? Igualito los mismos pasos sería para mi tabla clientes. Acá he puesto quiénes son los clientes, ¿sí? Una vez que ya tengo registrado mis tablas primarias, ahora puedo registrar mi tabla maestra. Miren mi tabla maestra. En mi tabla transaccional. Acá registro mi número de alquiler, jalo el código del cliente, el código del video que se está alquilando, cuándo se alquiló, la fecha que se alquiló y cuánto fue la cantidad que se alquiló. ¿Ya? Una vez que yo tengo registrado todo eso, ya registrado en modo visual, en el DB Designer, vamos a verificarlo como nos muestra en el MySQL, ¿no?
La finalidad es sincronizar los dos puntos. Ahora, cuando yo quiero visualizar información de una tabla, hemos visto también en las semanas anteriores que con el comando select me permite visualizar el usuario, la fecha, la hora, la versión, pero también información de la tabla. Ejemplo, yo quiero ver qué datos se registraron en tipo de video. Miren, ¿qué hago acá? Hago un select asterisco from tipo de video. ¿Qué significa select? Seleccionar. Asterisco significa todos los campos. From de la tabla TV video. Y me muestra todos los datos de mi tabla que están registrados en el tipo de video. Igualito será también si yo quiero saber qué videos se han registrado, ¿no? Select asterisco from video me muestra todos los videos que se han registrado en mi base de datos. Bien, lo mismo podemos hacer para los clientes y alquiler, ¿ya? Con respecto a esos puntos de cliente y alquiler, ya eso va a ser trabajo para ustedes. En el desarrollo de la clase yo les voy a dar el modelo lógico para que ustedes sigan los mismos pasos y puedan implementar y terminar esta tarea.